Amigos, sean bienvenidos a este tema de capacitación que llega gracias a la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Voy a agradecer cualquier consulta que se pueda generar en el transcurso de esta ponencia, se pueda colocar en la bandeja de preguntas y respuestas para que al finalizar les pueda dar seguimiento y contestar todas las dudas que puedan tener. En este día tendremos el tema técnicas para la conservación de suelos, que viene siendo una actividad agronómica bastante interesante, una actividad que hemos estado desarrollando con todos los agricultores y llevando el mensaje sobre las alternativas que se tienen para la conservación de los suelos, algo tan importante justamente en el campo, donde nosotros lo que necesitamos es poder sostener suelos fértiles y los suelos que puedan ser infértiles, de tal manera de poderlos llevar a ese punto de aprovechamiento. Así es que antes de dar un tema o entrar en detalle de lo que vamos a ver, tendríamos que entender la definición de lo que son la conservación de suelos. Y viene siendo la conservación de suelo como todas aquellas técnicas y prácticas que están enfocadas en el uso, en el mantenimiento de los suelos, que son utilizados obviamente como un recurso natural dentro de la agricultura, la silvicultura y la ganadería. Todo esto debido a que actualmente se trata o viene siendo un recurso no renovable y que la pérdida de los suelos va a constituir uno de los principales problemas ambientales a nivel mundial, porque si nosotros no cuidamos los suelos ahora, vamos a tener serios problemas de poder dejarles suelos fértiles a todas nuestras generaciones. La conservación de los suelos es también considerada muy importante porque con esto nos garantiza que los factores ecológicos, climatológicos, hidrológicos, sociales, económicos, puedan interactuar entre sí de tal forma que puedan usar los suelos para una buena producción. Y si ya entendemos lo que es el tema de definición, vamos a ver entonces lo que es su importancia. Y dentro de la importancia que tiene la conservación de suelos, es que estos puedan promover un uso sustentable, porque esto surge como una respuesta ante los múltiples y muy diversos problemas a los que se ha enfrentado la calidad y la cantidad de los suelos que puedan ser aptos para los cultivos, para la siembra de árboles, para la obtención de alimentos, y esto viene siendo a nivel mundial. La importancia de la conservación del suelo también está muy relacionada con el suministro de agua y las capas de tierra que vienen funcionando como filtros naturales para la mejora continua de la calidad del agua. Vean entonces esta imagen y hagamos referencia si este viene siendo un buen filtro para la obtención de agua al suelo. Al contrario, con esta imagen que vemos a la izquierda, vemos un suelo bastante fértil, donde logramos el objetivo que queremos, que es que dentro de la importancia de la conservación del suelo sea el suministro de agua y que el mismo suelo nos sirva como un filtro, ¿verdad? Para que se pueda mejorar la calidad. Todo esto a su vez, pues obviamente es necesario poder nosotros agregar hasta cierto punto enmiendas agrícolas que provean a las plantas de todos aquellos nutrientes que el suelo ha ido perdiendo por erosión eólica o erosión hídrica y que el suelo no lo tiene. Entonces, el uso inteligente de estos recursos nos va a garantizar la disponibilidad para las próximas generaciones, como se lo mencionaba anteriormente. Lo otro es que si lo vemos desde un punto estético, vean entonces cuál nos llama más la atención. Si es el suelo bonito, donde tenemos acá ya un cultivo que está sacando sus primeras hojas, o una imagen con un suelo definitivamente destruido. El aspecto estético también lo podemos ver en el suelo dentro de los paisajes, cuando vemos mucha vegetación, una vegetación abundante, una vegetación agradable a la vista.
Pero si nos vamos a una zona donde no tenemos vegetación, donde las zonas son devastadas porque ha existido pues, mucha labranza y no prevén hasta cierto punto el poder dejar algunos árboles que sigan proveyendo de esa materia orgánica por medio de su follaje, eso definitivamente no lo vamos a ver como un punto de vista un tanto estético. Entonces, dentro de la definición, la importancia, es bueno también considerar los beneficios que nosotros vamos a tener con la conservación del suelo. Y es que la humanidad en general, y aquí vamos todos, pero hay un particular, el agricultor, ¿verdad? El agricultor es el que más provecho obtiene, ¿verdad? De los beneficios que el mismo suelo le pueda dar. Dentro de las ventajas de la conservación del suelo es que contribuye a la sostenibilidad de varias formas. Y una que yo pensaría que es la más importante es que nos va a aumentar la calidad y la productividad de la tierra, porque mantiene el entorno natural para los organismos que habitan en la tierra, aumenta la fertilidad, reduce la necesidad de la fertilización o la generación de abono, lo que pueda llegar a aumentar el rendimiento y obviamente lo que todo agricultor busca es poder ahorrar costos en el tiempo. Entonces, conociendo esto, es importante que dentro de los beneficios también es que entendamos el hecho de que nosotros vamos a tener un aumento en la calidad y en la productividad de la tierra. Obviamente, si tenemos suelos fértiles, bien drenados, bien nutridos, la situación es que si nosotros tenemos suelos con bonita cobertura, es que vamos a reducir la erosión. Y los métodos de erosión dentro de la conservación de suelos es que se hace un agotamiento dentro del suelo y esto viene a que más agricultores tengan que expandirse en tierras, es decir, ir buscando más tierra que les provea de esos nutrientes que justamente dejaron de obtener cuando existe de tipo de erosión. Pero si nosotros nos enfocamos a la reducción como tal, o sea, es decir, que nosotros evitemos la reducción del suelo, va a ayudar a los agricultores a evitar la expansión que yo les decía, a evitar que ellos tengan que migrar hacia otras parcelas o terrenos para poder cultivar cuando los suelos pueden venir a ser menos fértiles. Por otra parte, es que promueve la infiltración del agua y aumenta el almacenamiento. ¿Por qué? Porque la técnica de conservación del suelo de siembra directa frente al arado convencional afecta a la humedad del suelo al reducir el agrietamiento y la evaporación, además de aumentar la tasa de infiltración. Es decir, mientras menos utilicemos mecanización agrícola, mejor aprovechamiento vamos a tener en cuanto a la filtración de agua y su almacenamiento, porque si estamos pasando arado continuamente, lo que estamos haciendo es que está afectando o puede llegar a afectar, mejor dicho, la humedad del suelo y esto obviamente se comienza a convertir en un suelo gretado. También ayuda a la purificación del aire y el agua, porque la importancia de esto es que está relacionada con el suministro de agua, ya que la tierra funciona como un filtro natural que también ya les había explicado anteriormente para purificar el agua. La conservación del suelo mitiga, en todo caso, la concentración de agentes contaminantes y sedimentos. Todos estos, a su vez, el agua es una condición básica. ¿Y cuál es la condición básica? Para disolver los nutrientes para las plantas, todos los nutrientes que nosotros le vamos a aportar al suelo, que como les mencioné anteriormente, ya no los tenemos disponibles en él. Y también da alimento y refugio a la fauna. La tierra con vegetación en crecimiento va a ser un entorno vital para todos los animales,
no solo como fuente de alimentación, sino también como zonas de reproducción, de mantenimiento, de toda la naturaleza propia del sector donde nosotros estemos trabajando la tierra. Entonces, ¿qué tipo de técnicas de conservación del suelo existen? Bueno, existen muchas, pero las diferentes sistemas de conservación del suelo nos van a garantizar el uso a largo plazo de la tierra y estos también la van a mantener productiva para todas las generaciones futuras. Aquí también no tenemos que olvidar que la conservación del suelo es una parte fundamental de una agricultura sostenible. Y si nos vamos a los tipos de técnicas de conservación del suelo, podemos hablar de la labranza de conservación y la siembra directa. Únicamente basta con observar esta fotografía cuando hablamos de labranza de conservación y siembra directa. Pero conozcamos la labranza de conservación como una variación en la agricultura que esta va a intentar limitar el número de labranzas al mismo tiempo que va aumentando la protección frente a la erosión, cubriendo la tierra con vegetación, como lo estamos observando en esta imagen. Esta es una de las recomendaciones que siempre les damos a los agricultores al momento de prepararse al ingreso del invierno. Cuando ellos vienen y se van a sus campos y lo que hacen es quemar, lo que hacen es sacar todo este producto de la cosecha anterior, con eso pues no están haciendo más que viéndolo entre paréntesis limpio. Lo que están haciendo hoy es quitando al suelo la oportunidad de degradación de todo este material que a su vez se integra al suelo y nos dé los nutrientes necesarios para que el próximo cultivo lo pueda aprovechar. Con esta imagen quiero dejar claro que promovemos mucho que los productos que se dejaron en campo de la cosecha anterior se vuelvan a integrar al suelo. Entonces, aquí es donde la labranza de conservación y la siembra directa es muy importante. En el caso de la siembra directa, la labranza se va a reducir hasta un punto bastante mínimo, porque únicamente el agricultor va a ir colocando las semillas dentro o entre los residuos de la cosecha anterior o el abono verde, como le podemos llamar a este también. El principal objetivo de la siembra directa, conozcámosla, es que es eliminar la labranza para que esta, a su vez, nosotros no podamos perder todo el carbono que se pueda haber retenido en la descomposición de este producto. Y también es que no podamos, como aquí a la par en esta otra hilera, como lo podemos ver, es que evitemos dejar un suelo descubierto, un suelo desnudo, un suelo desprotegido. Y esto lo tenemos que evitar en toda costa. Entonces, esto lo que nos enseña de la labranza de conservación es que tenemos que aprovechar todo el rastrojo, todo el material que utilizamos de la cosecha anterior para integrarlo y entonces hacer la siembra directa en los cultivos. Ya conociendo la labranza de conservación, entonces son lo que tenemos que llamarle la rotación de cultivos. Y dentro de la rotación de cultivos, bueno, la rotación de cultivos lo que propone es que podamos cambiar de especies agrícolas en un mismo lugar, que en vez de estar plantando una misma especie, podamos plantar diversas plantas, cultivos en el tiempo durante muchas temporadas. Eh, Hay algunos agricultores que aplican este método de conservación de suelo y ellos, si los conocemos, vamos a conocer, perdón, que tienen numerosos beneficios, porque la rotación de cultivos les viene a ayudar en la estructura de la tierra, porque la están regenerando, y también van a poder mitigar en toda costa lo que es la aparición de plagas
enfermedades y también el poder añadir nitrógeno a la tierra con la siembra de leguminosas, que también se les pueden llamar plantas fijadoras de nitrógeno. Pero también dentro de la rotación de cultivos tenemos que considerar lo que son las elecciones de los cultivos. Porque no solamente es rotar un cultivo, hoy voy a sembrar un cultivo A por un cultivo B y luego voy a sembrar el cultivo C para regresar al cultivo A. No es solamente así. Tenemos que conocer qué tipo de cultivo nosotros vamos a rotar y tiene que ser una rotación específica de cada agricultor y esta va a depender mucho, de gran medida, de datos climáticos, productividad, algunos análisis de suelos. Por eso les decía que tenemos que considerar qué tipos de cultivos son los que nosotros vamos a elegir dentro de la rotación de cultivos y que también algunas plantas han demostrado su eficacia durante los años versus otras plantas que hemos querido utilizar y estas no nos han dado ningún tipo de resultado. Entonces, también es importante que conozcamos los índices de vegetación. Estos índices de vegetación van muy relacionados con la agricultura de precisión. Y dentro de la agricultura de precisión, en esta imagen, me permití colocar una información que pude sacar de la web sobre una plataforma que se llama EOS Crop Monitoring. Este EOS Crop lo que hace es monitorear a diario parcelas, delimitar áreas de una forma que pueda llevar un récord de la productividad en los lugares que nosotros queremos establecer esto. Cabe mencionar que esto lo vamos a hacer cuando nosotros contamos con la ayuda de un técnico agrícola que sea especializado en lo que es el monitoreo de agricultura de precisión, en el manejo de drones, en el establecimiento de parcelas. Entonces, ahí es cuando es bastante viable utilizar este tipo de aplicaciones donde nos marcan los índices de vegetación. Pero si nosotros no lo contamos, también podemos solicitar ese servicio. Y dentro de los índices de vegetación, como el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, está el MSAVI, que este es el índice de vegetación ajustado al suelo modificado, y está el índice de vegetación NDMI, que este es un índice de humedad de diferencia normalizada. Todos estos índices de vegetación lo que hacen al final es poder tener resultados específicos de el aprovechamiento del fertilizante, del aprovechamiento del agua. Podemos determinar también a qué tanta profundidad está llegando nuestra agua, qué tan profundas están siendo nuestras raíces del cultivo. Y todos estos índices de vegetación los podemos sacar únicamente con la ayuda de estos tipos de monitoreos. Entonces, algo que tenemos también que establecer es que el uso responsable de fertilizantes y de plaguicidas también conlleva ser congruentes con las necesidades del cultivo. No es únicamente aplicar fertilizantes o enmiendas porque es una costumbre, sino que tenemos que ser más técnicos, tenemos que ser más objetivos, identificar el problema en campo, tenemos que conocer cuáles son los requerimientos de nutrientes de la planta que nosotros vamos a utilizar o del cultivo que vamos a establecer. Tenemos que ser bastante responsables en esto porque los fertilizantes, los productos agroquímicos, también llamados plaguicidas, enmiendas, vienen siendo una alternativa muy buena para obtener esas cosechas o esos rendimientos que estamos buscando. Entonces, los diferentes sistemas de conservación de suelo nos van a garantizar el uso a largo plazo de la tierra, lo que nos va a llevar también a poder mantener una producción de generaciones futuras. La conservación del suelo viene siendo una parte fundamental de la agricultura sostenible.
Y acá, pues, quiero poner una pequeña imagen de lo que sería las actividades a realizar. Bueno, al momento de que nosotros vayamos a establecer algún cultivo o que tenemos en mente establecer alguna actividad agrícola, aquí lo que conviene es poder primero diseñar un plan de manejo integrado de plagas, un MIP, en donde sepamos qué plagas son las que posiblemente nosotros vayamos a tener, ¿verdad? Por otro lado, es que conozcamos un control químico sobre ya el cultivo establecido, cuál producto vamos a utilizar, con qué frecuencia lo vamos a utilizar. Tenemos que conocer e interpretar la etiqueta, el panfleto, poder tener productos que sean válidos, registrados en nuestro país. Todos nuestros insumos tienen que estar, obviamente, como les mencioné, registrados, en donde tengamos en cuenta el conocimiento de la utilización del equipo de protección personal, que es el EPP, y identificar y saber reconocer las etiquetas y panfletos, no solo en campo, dentro del control químico, sino que también al momento que nosotros estemos tratando en bodega. Luego, cuando ya nosotros conocemos estas partes, nos vamos a lo que es la preparación de la mezcla y los equipos de aplicación. En este caso, pues como ejemplo acá hay una aeronave, tomando en cuenta que es un producto bastante extensivo. También acá puede haber algún agricultor con su bomba de mochila o algún vehículo terrestre que esté haciendo las aplicaciones agrícolas. Obviamente, para poder tener una buena aplicación de productos agroquímicos, tenemos que haber verificado las condiciones climáticas. Recordemos que no se debe de aplicar fertilizantes o productos agroquímicos en presencia de mucha lluvia o de mucho viento. Entonces, lo mejor es evitar esa actividad ese día y trasladarla para el día siguiente. Cuando ya todos estos pasos se han cumplido, tenemos que conocer después de lo que es tener una cama biológica para el manejo de los excedentes de los productos agroquímicos. También conocer lo que viene siendo el triple lavado y el perforado de los envases plásticos que ya son inutilizados. Y esto lo hacemos porque no solo lo establece la etiqueta y el panfleto, sino que tenemos que saber y reconocer que la recomendación a nivel mundial sobre la utilización de los envases plásticos de productos agroquímicos está prohibida para poder hacer traslados de alimentos, está prohibida eh, para poder llevar algunos líquidos. Entonces, acá la importancia es que nosotros podamos tener ese triple lavado y llevarlo a los centros de acopio. Y al final, poder tener un monitoreo constante, un monitoreo que nos permita llevar paso a paso de lo que les acabo de mencionar y con esto relacionar datos, relacionar información que nos va a llevar a obtener resultados que nosotros esperamos, que son resultados de una muy buena producción. Y también, pues, se me escapaba y es que la aplicación de los productos para el control de malezas, las plagas y enfermedades, tenemos que hacerlo nuevamente, como se lo mencionaba, de una forma responsable, una forma donde participen todas las instituciones, todas las personas que estén involucradas en el uso responsable de los productos agroquímicos. Y esto al final viene siendo clave para una agricultura sostenible. Y obviamente todo lo que yo les acabo de mencionar acá es como está inscrito dentro del mandato del Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas de la Organización para la Agricultura y la Alimentación FAO. Este documento lo podemos encontrar en la página web, está disponible totalmente gratis. Entonces, cuando ya conocemos esto,
tenemos que saber que la conservación de los organismos del suelo también es muy importante, porque dentro de la conservación de los organismos del suelo, sabemos de que hay organismos vivientes, porque los organismos que viven en el suelo son un elemento clave en la conservación y uso. El ecosistema está compuesto por especies que pueden ser macroscópicas, microscópicas, bacterias, pueden ser virus, los organismos macroscópicos que pueden airear la tierra, donde puedan crear nuevos drenajes, además de poder fertilizar la tierra por medio de sus excreciones. En el caso de la coqueta roja, la lombriz que tan famosa se ha vuelto por la producción de abono orgánico que ésta se puede obtener. Y los microorganismos ayudan también a obtener nutrientes para las plantas. Por ejemplo, es que puedan fijar nitrógeno al suelo y estas a su vez aumentar la disponibilidad de agua y otros minerales que las plantas puedan llegar a necesitar mientras ellos mismos pues tratan la manera de sobrevivir dentro de este entorno. Entonces, ya conociendo estas técnicas, también es necesario conocer dentro de qué es lo que vamos a hacer con la labranza o con las actividades agrícolas para la conservación de suelo. Y para eso hay un tema interesante que es la agricultura de contorno. Vean cómo esta imagen nos habla de la agricultura de contorno. Únicamente basta con identificar cómo acá establecieron curvas a nivel, ¿verdad? En donde se vuelve un método de conservación de suelo que viene a resultar eficaz en terrenos con mucha pendiente y que también estos van a promover a la plantación muchos nutrientes, ¿verdad? Todas las hileras en pendiente van a provocar erosión. Eso siempre va a pasar, pero bueno, y esto va a ser también por las corrientes de agua, corrientes de aire, pero mientras las hileras se vean acompañadas de un contorno, como lo ven acá, en donde estamos viendo un sembradío, esta lo que va a hacer es que van a retener todas esas partículas de tierra y van a retener toda el agua que no se vaya a ser aprovechada por los sectores en donde el suelo está descubierto, porque estas van a frenar de cierta forma que todo el suelo, que todo el agua únicamente se vaya yendo porque no se está filtrando, sino que solamente se está corriendo hacia la parte baja de las montañas. Entonces, un impacto de ese tipo de agricultura, como pueden ser terrazas de cultivo, nos puede ayudar a conservar el suelo y a reducir por mucho los procesos de degradación, como se los había mencionado. Otra de las técnicas que nosotros debemos de conocer son los cultivos que se hacen en franjas o intercalados, que vienen siendo muy parecidos con el tipo de agricultura que les mencioné a un inicio, ¿verdad? En donde teníamos que aprovechar todo el material de la cosecha anterior y con esto nosotros garantizábamos que el suelo mantuviera todos sus nutrientes. Y era cuando les hablaba de la labranza de conservación y la siembra directa. Pero el cultivo en franjas o cultivos intercalados es una técnica de conservación del suelo en donde los agricultores pueden combinar cultivos de alto crecimiento, como lo vemos acá, con otros de bajo crecimiento, con una única finalidad, y esta finalidad es poder obtener protección contra el viento, las famosas barreras rompeviento, como cuando el maíz, en este caso, va a crecer en franja junto a cultivos pues forrajeros. Esto le da al cultivo menor una protección del azote de algún viento muy fuerte. Y obviamente, en este caso el maíz se va a beneficiar porque está entrando mayor cantidad de luz, mayor cantidad de agua y mayor cantidad de aire. Y la producción pues va a ser muy buena. La práctica de cultivo en franjas
obviamente va a funcionar aún mejor cuando los cultivos de alto crecimiento se intensifican en los lados donde los vientos soplan con mayor frecuencia. Para nosotros poder establecer esta actividad de siembra, tenemos que haber conocido hacia dónde es que el viento está soplando, ¿verdad? O está ingresando. En este caso, obviamente, si vemos esta imagen, estos agricultores determinaron que el viento, ya sea que ingresaba por este lado o que ingresaba por este otro. Pero nunca se hicieron este tipo de trazo estableciendo que el viento ingresaba por este lado, ¿verdad? Entonces acá no es viable, porque lo que queremos es de que todas estas hileras sean protección para los cultivos que están en las partes bajas. Así es como se deben de establecer los cultivos intercalados en franjas o en hileras. Otro de los beneficios de este tipo de técnicas es que la materia orgánica que nosotros vayamos a obtener. Recordemos de que, si bien es cierto, la aplicación de productos agroquímicos viene siendo la necesidad de que proveerles a la planta los nutrientes que el suelo ya no tiene, como se lo mencionaba anteriormente. Pero si establecemos este tipo de cultivos o este tipo de técnicas, vamos a minimizar de cierta forma que el suelo vaya perdiendo todos esos nutrientes que necesitamos. También entre sus ventajas está que el cultivo simultáneo nos va a proporcionar 2 o más cosechas en la misma sección de tierra, en donde nosotros podemos ver un gran potencial y que va a constituir, obviamente, una alternativa para poder optimizar el área, para que no podamos nosotros venir y no aprovechar las secciones donde creemos que no son productivas. Al contrario, este tipo de cultivo hace eso, que podamos optimizar las siembras de una forma sustancial y que tenga diversificación. Y las ventajas también a todo esto es que logramos integrar algunos cultivos fijadores de nitrógenos, que es como son las leguminosas, en el caso de los garbanzos, de las lentejas, de las arvejas, de las habas, y es algo tan interesante e importante al momento de poder nosotros establecer ese tipo de cultivos. Y si hablamos de protección a los cultivos, a las siembras, tenemos que reconocer nuevamente la importancia del establecimiento de las cortinas cortavientos, cortinas rompevientos, en donde el nombre, pues obviamente va a ir siendo una práctica de conservación para reducir la fuerza del viento y el efecto que hasta cierto punto puede ser perturbador al suelo si lo hablamos de una forma que el suelo no está protegido, ¿verdad? No tiene cobertura. Entonces, si tiene mucha presencia de aire, vamos a tener una erosión eólica. Y si también no tenemos cobertura en el suelo, entonces vamos a tener una erosión hídrica. A todo esto, con la cortina rompevientos o cortavientos, es que se van a trazar árboles o arbustos plantados en varias filas con la única finalidad de proteger los cultivos del viento, que les mencionaba anteriormente, que en otras partes del mundo lo hacen, pero posiblemente para protegerlos de la nieve cuando hay tormentas de nieve, pues entonces establecen también ellos sus formas de cuidar los cultivos y lo hacen como que nosotros estuviéramos acá también, que son las cortinas cortaviento. ¿Qué tantas hileras de árboles yo tendría que sembrar? Bueno, según el número de las hileras, podemos distinguir entre los cortavientos, que son hasta 5 hileras. Y también están los cinturones de protección, que son de 6 a más hileras. La vegetación de los cortavientos también nos va a proporcionar un entorno vital para la fauna, ¿verdad? Para todos los animales que puedan convivir en todo este sector, y la flora también,
obviamente, el aprovechamiento de todos los sistemas de producción de cultivo que nosotros vayamos a tener. Y a todo esto, la ventaja principal es evitar la abrasión del suelo, porque obviamente el viento nuevamente no va a ser algo perjudicial en este cultivo. Y bueno, dentro de esto tenemos que entender también la importancia de los cultivos de cobertura. Y es que los cultivos de cobertura vienen a ser una técnica de conservación del suelo en donde evitamos que los suelos se mantengan descubiertos, que los suelos se mantengan sin cobertura, que estén completamente desnudos, que los suelos pues no se vean protegidos al final, ¿verdad? Y con esto, si los suelos se mantienen así, entonces nosotros no vamos a obtener ningún beneficio comercial, productivo de ellos. Entonces, los cultivos de cobertura, lo que trata de demostrar es que podamos producir forrajes y materiales de pastoreo de primera calidad. También que pueda proporcionar abono verde al suelo, que nos pueda tener un control de maleza, un mantenimiento en la humedad, es decir, si tenemos una alta precipitación de lluvia y si nuestro suelo es un suelo con mucha cobertura, esta humedad va a ser aprovechada por los cultivos que tengamos en el área, porque van a tener cerca la obtención de agua. También está dentro de los cultivos de cobertura, es que vamos a tener la ventaja de un entorno natural para la formación de microorganismos y también de animales pequeños. Y a todo esto, que podamos equilibrar la concentración de nitrógeno en donde lo vamos a liberar o acumularlo con determinadas plantas, como puede ser alfalfa, el guisante, puede ser la soya verde, ¿verdad? Entonces, nuevamente, esta técnica de conservación del suelo es una forma de evitar suelos descubiertos. Otra de las técnicas que se utiliza para la conservación de suelos son las franjas de protección. Y las franjas de protección también basta con ver este tipo de imagen. Pero las franjas de protección, el procedimiento es que se colocan árboles, como lo ven acá, o arbustos, en las orillas de las masas de agua. Tratemos las masas de agua como el punto donde tenemos el vital líquido que viene corriendo por medio de un río, un canal de agua o cualquier otra construcción que hayamos hecho para que este vital líquido pudiera llegar a nosotros. Con esto, con la siembra de los árboles y los arbustos en las orillas de estas masas de agua, evitamos por mucho que se vuelvan sedimentos y que todo el agua pueda arrastrar más tierra, pueda arrastrar más material y que las raíces de todos estos árboles se puedan fijar al suelo para evitar el desprendimiento y la erosión. En todo caso, también pues protegen del exceso de la luz solar en lugares como la imagen donde no tienen muchos árboles para la protección del suelo. Entonces, estos árboles hacen de que estas masas de agua se puedan mantener porque también son parte de la vida de la misma fuente de agua. Bueno, entonces, con esto logramos también la alimentación de algunos animales que viven en el sector. Hagamos de cuenta que aquí es una finca de pastoreo y si el propietario no tiene cómo darles agua a sus reses en esta parte, pues entonces él las lleva a esta masa de agua a que puedan obtener este líquido y regresarlas, perdón, al lugar donde las tiene él, pues distribuidas, ¿verdad? Bueno, otra de las técnicas que se hacen a nivel mundial son las vías navegables, ¿verdad? Vean esta imagen qué bonita. Esta es una vía navegable y se trata pues, simplemente de un surco en donde existe una corriente de agua donde está cubierta a su alrededor por hierba, ¿verdad?
Este está conectado o puede estar conectado a una zanja, una fosa o cualquier otro ducto de agua que tenga corriente para poder recoger el agua y que las mismas raíces de estas hierbas se puedan mantener la tierra para evitar la erosión y dejarlo todo en su sitio. Con esto estamos contribuyendo bastante a lo que vendría siendo la conservación del suelo. Y otro tema que no tenemos que dejar por alto también es algo que hemos visto y lo hemos experimentado por mucho tiempo, y es el manejo integrado de plagas. Cuando hablamos del manejo integrado de plagas, es que lo entendamos como un manejo natural o una agricultura que donde vamos a utilizar cero residuos. Eh, el manejo integrado de plagas también viene siendo una estrategia que pueda usar una variedad de métodos complementarios. Estos métodos podrían ser algunos métodos físicos, métodos mecánicos, químicos, algunos biológicos, genéticos, legales, culturales y no recuerdo cuáles otros más, pero todos conllevan a que estos puedan tener un control de plagas eficaz. Vean, todas estas plagas se están golpeadas porque todas tienen acá sus curitas y vean entonces cómo traen la bandera de la paz, se rinden, ya no más, ya no podemos. El control de plagas que han establecido ha sido muy efectivo. Entonces estos métodos también tenemos que reconocer en qué etapa o en qué temporada lo vamos a establecer, porque tenemos que reconocer que el control integrado de plagas o el manejo integrado de plagas puede ser un método preventivo, ¿sí? Para evitar el ingreso de la plaga. Puede ser un método de observación, es decir, establecer algunos puntos de verificación de la plaga que está entrando al campo. Y también al final puede ser un método de aplicación. Cuando ya lo prevenimos, ya lo observamos, entonces toca aplicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, por dar un ejemplo, la liberación de algunos parasitoides, ¿verdad? Que ya son trabajados en laboratorio y que cumplen únicamente el fin de la no reproducción en campo dentro de los insectos con los que se puedan estos aparear. Bueno, muchos han hablado del manejo integrado de plagas, pero originalmente el principal foco de los programas de manejo integrado de plagas son los controles a las plagas agrícolas, ¿verdad? A eso es lo que va propiamente todo lo que es el manejo integrado de plagas. Se vuelca mucho a las plagas agrícolas, ¿verdad? No son tan determinantes en conocer las plagas de tipo habitacional, por decirles, ¿verdad? ¿Cuáles son las plagas que tenemos en los hogares? ¿Qué manejo integrado de plagas podemos establecer? Sí hay muchas alternativas, pero vamos a encontrar muchos más manejos, muchas más investigaciones cuando el manejo integrado de plagas va en relación a las plagas de tipo agrícola. Entonces, por extensión, todos los programas de manejo integrado de plagas también se aplican a algunas situaciones o aparecimiento de enfermedades, ¿verdad? En el caso del zancudo, ¿qué enfermedad podrían estar causando? Chikungunya y algunos otros que ahorita se me olvidan, pero ustedes le pueden ayudar y reconocer también el mal que pueda causar dentro de las enfermedades a nosotros los humanos. Luego está el control integrado de plagas en el tema de las malas hierbas o cualquier otro problema que pueda interferir con el manejo de agricultura como tal, ¿verdad? Y acá también podríamos incluir algunos problemas de jardinería, algunos problemas arquitectónicos, algunos problemas territoriales y problemas hasta silvestres, pero como les digo, esto da para mucho, pero básicamente nos vamos a enfocar en un manejo integrado de plagas cuando estamos hablando de una plaga de tipo agrícola. Entonces, dentro de los niveles aceptables o dentro del programa de manejo integrado de plagas, va a tener unos componentes bastante interesantes. Y estos son que
sean niveles aceptables de plagas. Es decir, que vamos a hacer un énfasis en el control, no en la erradicación. Por eso yo les mencionaba anteriormente que existen 3 tipos de fases donde establecemos o etapas donde establecemos el control de las plagas como un preventivo, como únicamente como una observación o como una aplicación. Luego, las prácticas preventivas del cultivo, obviamente tenemos que ser nosotros la primera línea de defensa. Vamos a prevenir que esa plaga nos vaya a afectar dentro de nuestra parcela productiva. Vamos a establecer un muestreo, ¿verdad? Porque así se tiene que hacer este tipo de programa o componente al momento de establecer un manejo integrado de plagas. Y este muestreo va bastante relacionado con la observación que yo le mencionaba anteriormente. Y el muestreo no es más que la vigilancia constante en el pilar del manejo integrado de plagas. Luego está el control mecánico. Cuando ya agotamos nosotros la prevención, la observación, entonces ya es momento de que podamos nosotros tener un control mecánico. Y vamos a hacer un control mecánico, como dice acá, cuando la plaga llega a un nivel inaceptable, cuando los métodos mecánicos son ya la primera opción para poder nosotros controlarla. Están también los controles biológicos. Es por eso que la prevención y la observación son importantes, porque vamos a determinar si tenemos un control mecánico o un control biológico. Lo importante acá es promover que los insectos beneficiosos sean los que ataquen a los insectos plaga. Por eso les decía que en el caso de los parasitoides, que se me viene ahorita a la mente, para el control de broca del café, son alternativas muy buenas porque este insecto lo que hace es de que está listo para salir al campo y poder atacar el insecto plaga, ¿verdad? Y de esta forma, pues nosotros controlarlo. Luego, en el componente 6 estaría el control químico. Ya hablamos de control mecánico, control biológico y el control químico. Y el control químico es donde usamos los plaguicidas sintéticos, los productos agroquímicos, solamente cuando va a ser necesaria y la cantidad y el momento adecuado para tener el impacto en el ciclo de la plaga, ¿verdad? Por eso nosotros dentro de nuestra charla de capacitación siempre tenemos que tomar en cuenta que la verificación del problema del campo es muy importante para que se puedan dar estos 3 tipos de controles. Si lo vamos a hacer como un control mecánico, un control biológico, un control químico, toda vez ya realizamos un muestreo, ya hicimos prácticas preventivas y que tomamos en cuenta que nuestros niveles de aceptación de plaga pueda ser bajo un método de control o de erradicación. Y bueno, trabajando en la conservación del suelo con EU's Crop Monitoring. Se lo mencioné anteriormente. Acá está el enlace donde ustedes pueden observar esta plataforma. No es una plataforma gratuita, es una plataforma que hay que pagar para poderla utilizar, pero con fines didácticos lo traje en esta presentación para que conozcamos que el objetivo principal de la conservación del suelo es protegerlo de cualquier tipo de degradación. Y aquí vamos a incluir también el agotamiento de la fertilidad y la erosión. La principal tarea para poder reducir la erosión es cubrir las tierras con cultivos o residuos, porque con esto evitamos que puedan ser suelos descubiertos y son suelos que están muy expuestos a las alteraciones que puedan causar el viento, flujos de agua bastante fuerte o las salpicaduras de lluvia. Y lo que hace este tipo de plataformas como el EU's Crop ayuda a que los agricultores a revelar en tiempo real las zonas en donde tienen un descontrol de la vegetación de sus parcelas, ¿verdad? Esto ayuda a evitar o a mantener tierras fértiles y que obviamente esta productividad sea mayor en
todo el tiempo posible. Les mencionaba, este es un software en línea que es bonito explorarlo, sin embargo, tiene un costo, pero conozcamos que hay alternativas ya digitales para poder establecer todo este monitoreo. Porque esto al final lo que hace es que si llegara a sospechar algún tipo de problema, la persona encargada puede asignar tareas a los trabajadores a través de esta aplicación en donde él pueda ir comprobando en el paso de los años todos los trabajos y todas las intervenciones que ha tenido para poder mantener la vegetación y de esta forma tener pues parcelas o terrenos productivos. Agradezco la atención en esta charla de capacitación. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como @gremiagro en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube para que puedan ustedes volver a replicar esta y otras charlas de capacitación con las cuales la gremial de proveedores de insumos agrícolas, Gremiagro, llega a ustedes de una forma gratuita. Muchas gracias. Voy a identificar, de momento veo por acá. Enterado. Daniela Matamoros, enterado. Gracias ahí por el mensaje. Saludos a Carlos y Shane. Luego preguntas y después vamos a ver. ¿El lavado de bases en los suelos se debe a la erosión o exceso de precipitación? Vamos a ver. El lavado de bases. Bueno, no entiendo el lavado de bases, pero al final la erosión hídrica o erosión eólica son factores muy tristes de poder interpretar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, necesitamos del aire y también necesitamos del agua, pero si como agricultores nosotros no estamos con la idea de que tenemos que tener nuestros suelos con cobertura, si seguimos creyendo que los suelos siempre tienen que ser suelos limpios, donde no tiene que verse, pero ni siquiera una pequeña hojita, ahí sí estamos nosotros en serios problemas, porque sí se nos van a lavar los suelos, la erosión va a terminar de empujar todas esas partículas de tierra que las necesitamos dentro del terreno, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión muy delicada. Bueno, ¿qué es lo que define el pH en un suelo? Bueno, esta pregunta no está tan relacionada a lo que vimos en esta charla, pero hay muchos factores para poder determinar el pH del suelo. Obviamente, conozcamos que el pH del suelo va de 0 a 14, donde 7 es neutro, donde podemos determinar si es un suelo alcalino, si es un suelo ácido. En realidad, el pH del suelo lo va a determinar ese récord en el tiempo, el récord histórico de los cultivos que se pudieron haber tenido, porque el mismo cultivo también pueda ya sea mantener, regenerar o desgastar el pH que se pueda tener en el suelo. Y para eso, pues es recomendable hacer un análisis de suelo y así determinar pues, qué es lo que necesitamos como tal, ¿verdad? Esto es una pregunta que no estaba directamente con el tema, pero que es un gusto para nosotros poderla responder. Bueno, veo que no hay más consultas. Ahorita entro una. Bueno, vamos a ver. Aquí una de las personas más activas en todas nuestras charlas de capacitación pregunta, en caso de tratarse sobre plantas ornamentales, bueno, ¿cómo se puede contrarrestar los daños que pueden existir a causa de la aplicación de químicos? Bueno,
Yo primero quiero establecer de que no tiene que existir ningún daño por la aplicación de químicos, ¿verdad? Eso sí lo tenemos que quitar de, de la mesa, porque no va a existir, o sea, en el caso de las de ornamentales, si bien es cierto, las ornamentales tienen que mantenerse en un lugar limpio, teníamos que también conocer si este tipo de cultivos ornamentales lo estamos haciendo bajo condiciones controladas. Cuando hablamos de invernaderos, que es donde, pues, si hablamos de una producción ornamental para exportación, que es donde más importancia tiene, y ahí yo sí le doy el crédito, que se tienen que mantener de una forma limpia. Sin embargo, si existieran cultivos ornamentales fuera de un sistema controlado, yo soy de la idea de que se debería mantener algún tipo de cobertura, una cobertura que tampoco afecte con el crecimiento de estas plantas ornamentales, ¿sí? Entonces, en teoría, yo no me iría mucho porque la aplicación de los agroquímicos son la causa, ¿verdad? Ahí sí que el agroquímico viene en un envase plástico que el único encargado de poderlo aplicar somos nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde ya entra en materia lo que yo les decía, la responsabilidad, que justamente lo vimos en una de las diapositivas, la responsabilidad que tenemos que tener nosotros al momento de la utilización de los productos agroquímicos. Tenemos que ser muy responsables, si conviene o no conviene, ¿verdad? Entonces, es un sistema de conservación donde tenemos que ser nosotros congruentes en lo que estamos haciendo. Vamos a ver, ¿por qué en el cultivo de papa se dice que luego de su siembra ya no se deja un suelo fértil o adecuado para ningún cultivo? Bueno, yo creo que la pregunta yo también me la preguntaría porque se dice. No, yo no puedo afirmar algo que se dice sobre el cultivo de papa. Yo no sabía esto. Voy a tratar de indagar más sobre esto porque no veo que tenga relación que por qué el cultivo de papa deja un suelo infértil, ¿verdad? Me gustaría conocer más sobre eso, pero si se dice es porque pues, obviamente es una teoría, pero tendríamos que nosotros reconocer o validar información científicamente hablando y que hayan pruebas escritas donde se establezca de que la papa es un cultivo que no deja un suelo fértil, ¿verdad? Entonces es mejor poder indagar un poco más del tema. Yo no podría responder esto, ¿verdad? Porque se dice y yo primera vez que veo esto, entonces no tengo relación con eso. Bueno, entonces agradeciendo a todos la atención, gracias siempre por estar atentos a estas charlas de capacitación y nos vamos a ver el próximo jueves con un nuevo tema. Este jueves tendríamos de fecha 9. Así es que estén atentos a sus correos electrónicos y por favor, denles a conocer a sus amigos que estamos teniendo un listado de participación, el cual es avalado por ENCA y que puedan ingresar ya en nuestras últimas charlas de capacitación en este diplomado, ¿verdad? Aquí entró una, vamos a ver. La aplicación de los agroquímicos se realizó en la mañana, llueve en la tarde. ¿Cuándo se vuelve a aplicar nuevamente? Muy bien. Primero, si hicimos una buena aplicación, bueno, llovió en la tarde. Tenemos que considerar, David, que nos establece la etiqueta del panfleto en cuanto al reingreso al área, a las cuantas horas, ¿verdad? Por dar un ejemplo, si hicimos la aplicación de un herbicida
por la mañana, llovió en la tarde, y la etiqueta del panfleto establece que tenemos que reingresar al lote 24 o 48 horas después. Si comenzamos a ver efectos positivos de la actividad que hicimos, pues entonces no veo yo por qué tengamos que volver a aplicar nuevamente. Pero mi recomendación sería que si pasadas las horas que establece la etiqueta y el panfleto no obtenemos respuesta, tenemos que hacer una segunda aplicación, pero tenemos que hacernos respetar del periodo de reingreso que establece la etiqueta y el panfleto para una segunda aplicación. Esa información, David, viene más detallada en el panfleto. En la etiqueta no tanto, pero sí en el panfleto del producto agroquímico vamos a poder establecer ese tipo de información de la cantidad de dosis y el tiempo que tenemos que esperar entre una aplicación y otra para que sea efectivo. Gracias por tu pregunta. Bueno, no ingresaron más, así es que nuevamente muchas gracias a todos. Me despido de ustedes deseándoles una feliz tarde y nos vemos el próximo jueves 9 a las 5 de la tarde. Saludos a todos, que tengan un feliz día. Hasta pronto.